Prometeo sobrellevaba una vida común dentro de lo que se puede decir comúnmente. Se levantaba a las 7 a.m., tomaba el autobús a las 8 a.m., llegaba a trabajar a las 9 a.m. y se sentaba dentro de su pequeño cubículo gris, rodeado de más cubículos, iguales todos, a teclear datos ajenos por gigabytes. Ocasionalmente entraba a internet, veía algún video de gatos o memes esporádicamente. 12 horas tecleando casi ininterrumpidamente. No recordaba su día de descanso porque lo pasaba dormido y levantándose de pronto para comer o ir al baño. 12 horas diarias repitiendo la misma rutina, viendo siempre la misma vista desde su pálido departamento en el 5.º piso. Lloviera o nevara, relampagueara o estuviera soleado, en el fondo la vista era la misma. Había observando tantas variables que no se sorprendía. Su vida transcurría encerrado en un trabajo que ya ni siquiera odiaba. Luego de 15 años ya se había más que acostumbrado. Todos los días eran el mismo escenario pintado con algún distinto color. No habría sido distinto otra década entera, pero en una particular ocasión, de entre la masa de jaulas grises, los otros empleados comenzaron a levantarse de sus lugares y a amontonarse cerca de la única pantalla de televisión que sintonizaba siempre el mismo canal para ver, en las noticias, un evento peculiar. Aguzó el oído. En noticias de último momento, hace aproximadamente 3 horas, un barco de pasajeros identificó en el Pacífico una mancha de dimensiones considerables moviéndose lentamente en dirección del continente. Científicos de todo el mundo, así como elementos militares de varios países cercanos a la anomalía, se han agrupado y aproximado al lugar. Estas imágenes que mostramos en su pantalla nos fueron proporcionadas mediante redes sociales, tanto por personas que abordaban el barco como por pasajeros de un avión que sobrevolaba el punto cuando la mancha ya se hacía visible. Seguiremos informando durante el transcurso del día. El televisor regresó a mostrar la programación habitual. La masa de personas alrededor de las pantallas se diseminó entre murmullos. Prometeo meditó por un momento, no más de 2 minutos, en los que sintió que su día había sido diferente, al menos en ese detalle, del resto de días de los pasados 15 años. El suelo estaba húmedo por la ligera llovizna de la tarde. La noche era fresca y Prometeo esperaba el autobús de vuelta a casa. La radio del transporte público chillaba eventualmente y entre estática constante sonaba Flame in the Night. Send me a sign and reopen the gate. Send me back home and release me from pain. La canción fue interrumpida de tajo por una voz femenina. El objeto que se mueve en el Océano Pacífico sigue creciendo. Se traslada despacio a razón de 1 kilómetro cada 5 horas aproximadamente. Los oceanógrafos militares y otros especialistas no han podido identificar de qué se trata. Las ondas que se envían para explorar desaparecen y no mandan datos de regreso. Desde su aparición en la mañana, el objeto ha aumentado su radio cerca de 1 kilómetro. Las palabras continuaron propagándose entre estática. Prometeo dejó de poner atención. El reflejo de las lámparas sobre el suelo húmedo lo hipnotizó. La noche arribó inminente. Prometeo se sentaba, como todas las noches, al filo de su cama mirando por la ventana hasta que el tráfico se volvía tranquilo. Alcanzó a escuchar voces ahogadas a través del muro. Entendió apenas solo una frase de 6 palabras de la boca de una mujer a alguien más, que podía haber sido cualquiera, tal vez su mascota. Espero que no sea algo malo. Silencio. Algo malo, susurró Prometeo apenas moviendo los labios. Durmió. Los días desde entonces para Prometeo no fueron distintos mayormente. Ahora se había agregado otra escena más a su diaria repetición, gente reuniéndose alrededor de la pantalla, oyendo siempre las mismas noticias o similares. El objeto ha crecido más, nadie logra identificar qué es, se dirige hacia el continente. Prometeo notaba cómo algunos cubículos se quedaban sin alma, pero él seguía asistiendo. Levantándose temprano,
tomando el transporte público a la misma hora y lugar hasta que un día el camión no llegó. Prometeo no se preocupó, comprendía que eventualmente eso sucedería. Caminó hacia el trabajo una larga distancia a pie hasta el enorme prisma de concreto donde trabajaba. Ascendió por las escaleras. Desde la ventana tenía una vista privilegiada hacia el mar, pero se había convertido hace mucho en una imagen que parecía pintada sobre un muro de cristal y nada más. Prometeo se sentó como todos los días en el mismo lugar. Hizo las mismas cosas. Los cubículos grises estaban huecos de almas. La televisión estaba encendida y la estática bailaba en la pantalla. En el suelo, papeles regados por el aire acondicionado que alguien olvidó apagar al salir, tal vez ayer o antier o la semana pasada. En los caminos asfálticos, junto a la banqueta, la primera plana de un periódico aprisionado por el peso del agua de un charco dejaba ver sus manchas de texto negras sobre gris, la noticia principal. La cosa ha crecido hasta magnitudes impresionantes. Se ha levantado un cuerpo de agua similar a un tsunami monstruoso de 1 kilómetro de alto. Se dirige a la costa con una velocidad estrepitosa. Las autoridades han comenzado la evacuación de las zonas cercanas al mar, pero no se tiene una estimación precisa de cuál será el daño sobre el continente tras el impacto. Prometeo siguió tecleando, copiando datos, los mismos datos de las hojas que ya había terminado hace un par de días. En el horizonte se levantaba una montaña de agua divisable por las ventanas del edificio. La inmensa masa líquida movía el aire y creaba un viento que quebraba los árboles del exterior. La energía eléctrica empezó a fallar. El ambiente fue inundado por un sonido cavernoso similar al canto de una criatura abisal. ¿Qué diferencia hay de ver el final aquí que en otro lado? ¿Solo o con alguien? Ninguna, susurró Prometeo. Es por eso que cuando la monstruosa hecatombe arrasó la ciudad y devastó el continente, Prometeo la esperó sentado en su cubículo gris ansioso de ser liberado de la existencia, no sin antes dar un sorbo a su café frío y, por primera vez, luego de 15 años, apagar su computadora y sonreír.